¿Qué tal amigos? Soy el Padre Miguel, bienvenidos todos. Vamos a hacer esta transmisión hoy para hablar sobre la reparación, ¿sí? La reparación que es el segundo acto propio de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. El primero, habíamos dicho en el capítulo anterior, es el amor y el segundo acto es la reparación. Amor y reparación son los actos propios de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vamos a ir esperando que vayan llegando todos. Hoy es martes y bueno, gracias a todos los que nos van acompañando a lo largo de esta transmisión, de esta serie, ¿sí? ¿Cuánto va a durar esta serie? Bueno, más o menos 14 capítulos va a tener esto, ¿m? 14 o 15. Hoy estamos en el sexto capítulo, que es sobre la reparación. ¿En qué consiste la reparación? ¿Sí? Y van a ver ustedes qué importante es esto de la reparación, de la reparación de las ofensas cometidas por los otros, por mí mismo, al corazón, al Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, si están escuchando bien, me pueden indicar en los comentarios. Bueno, vamos a comenzar. El segundo acto propio, habíamos dicho nosotros, es la reparación, ¿sí? Actualmente se ha abandonado mucho esta idea de reparación porque se ha perdido en los últimos años mucho la conciencia del pecado. O sea, los cristianos tienen menos conciencia acerca del pecado y de la existencia del pecado y de los efectos del pecado. Entonces casi no se habla de reparación, se habla solamente de la misericordia de Dios, pero una misericordia desconectada de la justicia. Y sin embargo, Jesucristo en sus apariciones en sus apariciones a Santa Margarita María ha fomentado mucho esta práctica como muy agradable a su corazón. Y algunos creen que se trata de algo reservado a almas superiores, a gente de gran santidad, o a veces incluso una exaltación enfermiza de almas ignorantes. Pero vamos a ver que la reparación no es un lujo, sino más bien una obligación, y no es cuestión de sentimentalismo, sino de realmente dogma cristiano. ¿Qué es reparar? Bueno, empecemos en el orden natural. ¿Qué es reparar? En el orden natural hablamos en general que reparar es como contrarrestar una pérdida por una ganancia, ¿sí? Se pierde algo, entonces yo lo que hago es reparar aquella pérdida. En el aspecto material es cuando restituimos su integridad a un objeto que se deterioró, que se rompió, que le falta algo. Entonces ahí reparamos a esto aquello que le falta. Y en el orden moral es devolver a una persona los bienes o el honor que le fueron quitados o que esta persona perdió por la injuria o por la ofensa de otros. En el orden sobrenatural, ¿sí? Hablamos aquí del orden natural. El orden sobrenatural es devolverle a Dios la gloria conculcada o arrebatada por el pecado de los hombres. Es devolverle a Dios la gloria que se le debía, que le debíamos nosotros como sus criaturas, a Él, que es nuestro creador, devolverle esa gloria conculcada por el pecado. Dios, y vamos a ver entonces cómo se da esto, Dios llama a los hombres a la vida sobrenatural, les hace hijos suyos, les crea, les hace a su imagen y según su imagen y hace su semejanza. Así dice el texto. A su imagen y semejanza se suele traducir simplemente. Pero no solamente contento con eso, le eleva al orden sobrenatural, ¿sí? No se contenta solamente con darle una felicidad puramente natural, ¿sí? Conforme a su naturaleza, sino quiere darle una felicidad sobrenatural. Y esa felicidad sobrenatural significa una felicidad a la cual él por su propia fuerza no puede llegar. Le hace entonces hijo suyo, porque ningún hombre es hijo de Dios por su propia naturaleza, por nacimiento. No es hijo, por ser hombre no es hijo de Dios. Dios le hace su hijo. ¿Y qué hace el hombre? El hombre, hecho hijo de Dios, se rebela contra este plan, desprecia la ley, desprecia el orden dado por Dios, y entonces pasa y se hace enemigo de Dios. Al despreciar la ley, desprecia la excelencia y la dignidad de Dios. Y entonces pierde él
su gloria, y pierde la vida. Y al perder la vida, deja de dar gloria a Dios. Entonces, a la plenitud de los tiempos, Cristo es el primer reparador. A ofensa infinita, reparación infinita. Entonces, ¿qué hace? Dios envía a su Hijo, el Padre envía a su Hijo, que se hace hombre para reparar esa ofensa a la gloria divina y para reparar también la misma naturaleza humana. Toda la vida de Cristo está orientada a reparar el pecado. Nace pobre, nace pobre, es injuriado, es calumniado, muere en la cruz. Bueno, toda su vida está orientada entonces a reparar las ofensas cometidas contra Dios. Cristo entonces así reconquistó para nosotros la gracia santificante. Somos de nuevo hijos de Dios. Gracias a Cristo, ahora volvemos a ser hijos de Dios. Y un dogma, esto es dogma, es dogma cristiano, dogma católico, que existe un cuerpo místico de Cristo. Si Cristo murió, ¿por qué si Cristo murió, este panorama actual del mundo tan calamitoso, tan desastroso, tan alejado de Dios, tan alejado de su doctrina, tantas crisis dentro de la iglesia, acaso fracasó Jesucristo? No, no, no. Los que fracasamos fuimos nosotros. Dios quiso salvar al mundo con nuestra cooperación. Falta algo en la pasión de Cristo, dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Y ese algo nosotros lo debemos poner. Nosotros debemos de completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Somos nosotros parte de Jesucristo por la fe y somos nosotros los que tenemos que cooperar completando eso. Nuestra misión entonces es hacer llegar los méritos de Jesucristo a las almas por nuestra oración, por nuestro celo y por nuestro sacrificio. ¿Sí? Aquello que Él reparó, nosotros hemos de hacer llegar a las almas cooperando con Jesucristo. Parecería entonces que nosotros ya está todo hecho por Jesucristo, nosotros no tenemos que hacer nada, no, muy por el contrario, nosotros sí tenemos que hacer oración, celo y sacrificio. Entonces, ¿por qué debemos nosotros reparar? En primer lugar, es un deber de justicia. Con nuestros pecados, nosotros lo que hicimos fue romper de nuevo el equilibrio restablecido por Jesucristo. Cristo restableció un equilibrio y nosotros, al pecar, repetimos la escena del paraíso. O sea, ponemos en uno de los platillos de la balanza el peso de un placer. Y por ese placer terminamos ofendiendo a Dios. Tenemos la osadía de ofender a Dios. Se impone entonces una necesidad en justicia, no hay que negar la justicia, como muchos teólogos hacen hoy, niegan la justicia de Dios, deformando, haciendo de Dios un monstruo, porque lo hacen de Dios simplemente misericordioso y misericordioso con todo, sin exigir ninguna reparación. Entonces, se impone esa restauración del equilibrio por el peso de un dolor en el otro platillo de la balanza. Tenemos la balanza, nosotros ¿qué hicimos? Esta balanza estaba equilibrada y nosotros desequilibramos la balanza poniendo en este platillo el peso de un placer. Nosotros tenemos que volver a equilibrar esta balanza poniendo en el otro platillo el peso de un dolor. Entonces la balanza vuelve a equilibrarse. Cristo ya hizo lo principal con su muerte. El precio de esa muerte es infinito y se nos aplica ese precio a nosotros por los sacramentos. La sangre de Cristo nos cubre. ¿Cómo nos cubre? Con los sacramentos. Porque el precio, el mérito de esa sangre nos llega a nosotros por los sacramentos. Pero la absolución sacramental, principalmente en el sacramento de la confesión, no nos quita siempre del todo el reato del pecado, la pena, el reato de la pena de vida por el pecado, lo que queda de esa pena. Y ese reato de la pena, esa mancha que queda, es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último centavo. Se tiene que cumplir toda justicia, hasta el último centavo. Entonces, o lo pagamos nosotros ahora con reparaciones voluntarias, o lo pagamos en la otra vida en el purgatorio, ¿sí? En el purgatorio. Ese es el purgatorio. La doctrina del purgatorio también es doctrina de la iglesia, es doctrina cristiana, es dogma de la iglesia, y no podemos simplemente negarlo así o pretender, como algunos pretenden, que por la misericordia de Dios el purgatorio o incluso el infierno se encuentran vacíos. Aquí entonces tenemos las exigencias de la justicia, pero pensemos ahora en las exigencias del amor, porque el amor con amor se paga.
Cristo nos amó hasta el fin, se entregó por nosotros. ¿Y nosotros qué hemos de hacer para corresponderle? Nosotros tenemos que, solamente podremos llegar a ser santos o amigos de Dios, que es lo mismo, santos o amigos de Dios, cuanto más intensos, actuales y universales sean nuestros actos de amor. Cuanto más intensos, ¿qué significa? Es como el termómetro que no sube si no aumenta el grado de calor. Y nosotros necesitamos que este termómetro suba. Entonces, tiene que haber intensidad en nuestras obras, intensidad en nuestras acciones, intensidad de amor. Eso es lo que va a hacer, va a hablar va a ser la intensidad de la caridad propiamente y que va a servir como reparación. Que sean intensos, que sean actuales. ¿Y cómo hacemos? Contemplando las perfecciones del amado, se intensifica el amor ahora, ¿sí? No pueden ser para mañana o simplemente los actos de ayer. Ahora, actuales y universales. Se tienen que extender a todas nuestras actividades. O sea que nuestro amor, para ser amigos de Dios, para ser santos, nuestro amor debe ser intenso, con todas nuestras fuerzas, actual, ahora, en nuestro ahora, ¿sí? Mientras seguimos vivos, en nuestro ahora, y universal. Se tiene que extender ese amor a todas las cosas. No solamente en el momento de la oración, o en el momento de la misa, o en el momento de la confesión, sino o en el momento del apostolado, sino en todo momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y así todos los días, hasta que nos presentemos delante de Dios. Así que, entonces, esos son los motivos de por qué debemos reparar. Porque es justicia y porque amor con amor se paga. ¿Cómo vamos a reparar? Bueno, vayamos entonces a la parte final de esta exposición. ¿Cómo hemos de reparar nosotros? Bueno, podemos reparar de tres maneras, digamos. Con el deseo, con las obras y como Cristo, ¿sí? Así dividimos esta exposición de cómo debemos nosotros reparar. Con el deseo, con las obras y como Cristo. Bueno, entonces, ya hablamos en el capítulo anterior sobre el deseo y cuán importante es el deseo y que el deseo no tiene que ser despreciado, sino que en realidad es necesario que nosotros lo tengamos como parte de nosotros porque Dios nos hizo con deseos. Señor, aunque todos te abandonen, yo no quiero hacerlo, pero tú ayuda a mi debilidad, hemos de decir nosotros al Señor. Aunque todos te abandonen, yo deseo no abandonarte. Ese deseo tiene que ser animado en nosotros y alimentado constantemente de tal modo que nosotros deseemos muchísimo, porque sin deseo no se va a... sin ver que esto es así y sin mover nuestros deseos, ¿sí? Nuestros afectos, la voluntad difícilmente va a poder moverse, ¿sí? La voluntad no se mueve por ideas abstractas, por una ecuación matemática, se mueve por los afectos. Y si los afectos están ordenados según la razón, que es iluminada por la fe, entonces ese deseo va a mover nuestra voluntad y nos va a hacer realmente santos, va a hacer que nosotros hagamos obras de reparación valiosísimas y llenas de mérito. No porque lo hagamos nosotros, sino porque estamos unidos a Jesucristo. Nosotros podríamos hacer obras grandiosas. Hay que recordar que Dios vive en nosotros por el bautismo, pero no lo hacemos no porque Él no ponga los méritos en nosotros y no nos dé la gracia, sino porque nosotros no respondemos, porque nosotros no nos dejamos mover por la gracia. Aunque todos te abandonen, Señor, yo no quiero hacerlo, pero ayuda tú mi flaqueza. Hemos de decir al Señor constantemente. Y también hemos de procurar nosotros y encender en nosotros el deseo de conocerle más y darle a conocer, de amarle más y hacer que todos le amen. Señor, yo quiero amarte por los que no te aman, quiero creer en ti por los que no creen en ti, quiero servirte por los que no te sirven. Deseo hacer todo eso. Por supuesto, una sola persona no puede hacer todo por todos, pero podemos nosotros desear hacerlo, querer hacerlo. Mi amor, yo quisiera, te bajaría la luna si pudiera. No se puede bajar la luna porque si el flaco baja la luna, vamos a tener un problema cataclísmico, ¿eh? Entonces, pero si pudiera, te bajaría la luna. Si pudiera, te bajaría las estrellas. Bueno, también la misma cosa. Bajar una sola estrella, por pequeña que sea, probablemente aumentaría un poco de más la temperatura de la Tierra, ¿eh? Y nos pondría en problemas a toda la humanidad. Entonces, más vale que el enamorado no pueda bajar una estrella. Pero lo que dice es, te bajaría aquello que es imposible para mí. Yo deseo hacerlo porque te amo. Entonces, tiene que encenderse en nosotros ese deseo de quiero conocerte y darte a conocer a todos los hombres si fuera posible. Quiero amarte y hacer que todos te amen. Probablemente de mi vida
no voy a conocer a mucha gente y no podré hacer que mucha gente ame a Jesucristo. Pero si el deseo está encendido en mí, entonces eso va a hacer que realmente brille en mi vida esta reparación de amor por aquellos que no lo conocen y no lo aman. Y rogar por todos, como Moisés, como los profetas, hasta alcanzar misericordia del cielo. Con el deseo, con las obras, no se requieren grandes obras externas, sino más bien una profunda renovación interior, una rectificación constante de intención. Y sobre todo, celebrar con espíritu reparador la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Cada vez que tengamos, ¿no? Entonces, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el viernes posterior a la octava de Corpus Christi o el viernes posterior al segundo domingo de Pascua. La comunión de los 9 primeros viernes es un acto agradabilísimo a Dios y muy, muy apropiado para poder, con obras, reparar eso, porque, bueno, nosotros estamos obligados a ir los domingos a misa, pero si me voy, no me voy los domingos a misa, pero me voy un viernes a misa en reparación al Sagrado Corazón de Jesús, eso es fantástico, ¿entienden? Eso es fantástico, porque realmente lo hacemos por amor, no porque esté obligado yo. Es más, si no hago los primeros viernes no peco, pero no se trata de que yo peque o no peque, se trata de que yo lo ame. No se trata de que yo haga simplemente lo que me está exigido hacer, sino hacerlo por amor. La hora santa de los jueves, ¿sí? En casi todas las parroquias existe adoración eucarística de los jueves y si no se expone el Santísimo Sacramento, andate solo. En la hora que puedas, no hace falta que también vayas necesariamente en esa hora santa, que puede ser a la tarde antes de la misa o después de la misa o de noche. A Santa Margarita el Señor le pidió que su hora santa sea de 11 a 12. No siempre es posible hacer, puede ser de 10 a 11. En lo que puedas. Bueno, en muchas iglesias hay capillas de adoración al Santísimo y eso es un acto de reparación gigantesco. Y es maravilloso que mucha gente vaya a las capillas de adoración al Santísimo Sacramento. Y ojalá se multipliquen ellas y que las almas que aman a Dios así alcancen que más le amen a Dios por ello. Y oír muchas misas por los que no la oyen, etcétera, y un montón de otras cosas. Rezar por los que nos rezan, ofrecer alguna cosa al Señor en reparación por, por aquellos que no lo aman. Bueno, fíjense, por ejemplo, están estos, aquí en mi parroquia hay, los pioneros del Sagrado Corazón de Jesús de la abstención total. Son hombres que prometen al Señor, ¿sí?, como reparación por tantos que por tantas familias destruidas por el alcoholismo. Entonces estos hombres lo que hacen es dejar de tomar alcohol bajo ninguna circunstancia, no toman alcohol en reparación a las ofensas cometidas por el alcoholismo, por muchos hombres que se dejan llevar por ahí. Aquí hay un montón de hombres que hacen lo mismo, creo que son unos 10 más o menos, que es mucha gente. Y entonces ellos lo hacen por amor a Dios, no están obligados a hacerlo porque son hombres sanos, muchos de ellos nunca tuvieron problemas de alcoholismo, otros sí. Y esos que nunca tuvieron problemas con el alcoholismo, quieren hacerlo por amor de Dios, para reparar eso y también para alcanzar de Dios la gracia de la conversión para aquellos que sí sufren con esto y la fortaleza para las familias que sufren con eso. Imagínense, se puede hacer un montón de cosas, lo que está a tu alcance, ¿sí? Lo que está a tu alcance. Entonces, pero lo que no hay que hacer es dejar de hacer esas obras, aún las pequeñas. Finalmente, pensemos que debemos reparar con el deseo, con las obras y como Cristo. Ante la rebelión del pecado, obediencia y sometimiento total a la voluntad de Dios, ¿sí? Ante la indecencia de los vestidos, modestia. Muchas mujeres aquí en Ciudad del Este, en la diócesis, en el Paraguay, muchas mujeres cada vez se van dando cuenta más cuánto daño ha hecho la inmodestia en los vestidos. Y ellas están haciendo un esfuerzo enorme para poder cambiar su modo de vestir, para poder vestirse modestamente, y están reparando muchísimo el corazón de Jesucristo. Quiero que sepan ustedes, mis queridas hermanas, que ustedes están haciendo un bien gigantesco. Sigan haciéndolo, sigan reparando, sigan amando a Jesucristo de ese modo, ¿sí? Donde haya orgullo, que haya humildad, que haya obscuridad, que haya desprecio de sí mismo. Donde haya soberbia, que haya menosprecio de mí mismo. Allí donde haya excesos, que haya abstención, que haya austeridad.
ante el afán de placeres sensibles, mortificación constante de todos los miembros del cuerpo, como lo hizo Jesucristo, decimos, ante los excesos, privarse incluso de cosas lícitas o huir inclusive de las comodidades, como Cristo que ante nuestra desobediencia, Él vino a obedecer. Ante nuestros excesos, Él se privó de muchas cosas. Ante nuestro desamor, Él amó a su Padre hasta el final. Entonces, para concluir, el mundo pagano ciertamente aumenta sin cesar y los bautizados se van paganizando también y las almas buenas se cansan de practicar el bien. ¿Fracasó el Señor? No. Aquí estamos nosotros. Nosotros estamos aquí, dispuestos a ser tus verdaderos amigos, Señor. Nosotros queremos ser tus amigos. Nosotros queremos amarte. Nosotros por lo menos queremos amarte por los que no te aman. Al menos tú, dice el Señor a Santa Margarita, al menos tú, dame el gusto de suplir en cuanto te sea posible las ingratitudes de los hombres. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos. Saludos a todos los que me saludaron aquí. Y gracias por sus mensajes de siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, queridos amigos. Hasta la próxima.